Bienvenidos a todos y todas. En esta ocasión estaremos hablando sobre las técnicas e instrumentos para evaluar conocimientos, específicamente sobre las pruebas escritas, pruebas objetivas, exámenes y ensayos. Esta producción la estamos realizando para el curso de formación pedagógica para profesionales de la Facultad Multidisciplinaria Oriental de la Universidad de El Salvador. La acción de medir los conocimientos que se transmiten del maestro al estudiante, ya sea para indicar el logro de los objetivos planteados, ya sea para definir posteriores actividades en pro del aprendizaje, se necesita recurrir a la evaluación. Para aplicar la evaluación a los estudiantes existe una gran cantidad de técnicas e instrumentos, y es por esto que a continuación vamos a presentar, como lo mencioné al principio, 4 tipos de pruebas que tradicionalmente se realizan dentro de los salones de clase, independientemente del nivel académico en el que estemos hablando. Se presentarán la definición de cada una de las técnicas, sus características y algunas indicaciones a tomar para realizarlas. Iniciaremos definiendo qué es evaluación de los conocimientos. La evaluación de los conocimientos es el proceso permanente que permite tomar decisiones y emitir juicios acerca de los logros obtenidos por un participante durante y al concluir una experiencia educativa. Una buena evaluación en la escuela o en cualquier institución, porque ya lo mencionábamos, esto aplica a cualquier nivel académico al que nos queramos referir. Decíamos, una buena evaluación es aquella que se deriva de varias fuentes de información sobre el desempeño del estudiante. Exámenes, pueden ser reportes, presentaciones orales, desarrollo de proyectos, investigaciones de laboratorio, de campo, documentales, etc. Los juicios deben hacerse sobre un conocimiento más amplio de la actividad educativa. En realidad, el profesor puede recurrir a distintas técnicas y medios. Sin embargo, los exámenes constituyen la forma más tradicional de llevar a cabo la evaluación escolar o la evaluación de los conocimientos. Son los instrumentos de medida de aprendizaje más utilizados. Ahora bien, ¿cuáles son esas características que debe de cumplir una buena prueba? Número 1, coherencia. Porque debe de haber coherencia entre el tipo de prueba que se aplica y el tipo de contenido que se desea evaluar. 2. Explora amplia y equilibradamente los contenidos de un programa de enseñanza. 3. Permite la expresión llana y concreta del aprendizaje que se desea evaluar. Se relaciona directamente, la número 4, se relaciona directamente con las experiencias de aprendizaje practicadas. Y además de las circunstancias de la enseñanza. Otra característica es la medición de lo esencial. Es decir, que dirige sus reactivos, en este caso sus ítems, a la medición de lo esencial y no se enfoca en la información secundaria. Además, debe de ser fácil de administrar y también
fácil de calificar. La objetividad. En todo momento debe de buscar la objetividad, aún en reactivos abiertos, para los cuales se acompañan de criterios objetivos. Además, debe favorecer la justicia. Al calificar, al ofrecer múltiples oportunidades y formas de demostrar por el alumno y apreciar por el docente la cantidad y calidad del aprendizaje. Ahora vamos a ver los tipos de técnicas e instrumentos. Como mencionábamos al principio, vamos a estudiar en esta ocasión 4, que son la prueba escrita, la prueba objetiva, el examen y el ensayo. Las pruebas escritas. Según la definición, las pruebas escritas se construyen a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas, que demandan del alumno una respuesta limitada a una elección entre una serie de alternativas o una respuesta breve. Las preguntas constituyen una muestra representativa de los contenidos a evaluar. Y nos encontramos en estas pruebas escritas diferentes tipos de ítem. En este caso, de opción múltiple, donde la pregunta se acompaña de un conjunto de respuestas, donde de ese conjunto solamente una es la correcta. También está el ítem de base común o multireactivos, que se formula una serie de preguntas a partir de una misma información, generalmente un texto o un recurso gráfico. El de ordenamiento, que proponen una serie de hechos o conceptos que aparecen desordenados. La tarea es secuenciarlos de acuerdo con el criterio establecido. ¿De verdadero o falso? Las preguntas se acompañan de un conjunto de afirmaciones correctas e incorrectas. Y la tarea del estudiante en este caso es identificar ambas, es decir, si es correcta o es falsa la afirmación o negación que se presenta. De correlación. Se conforma por dos columnas con ideas o conceptos relacionados entre sí. El propósito es señalar dichas relaciones. También tenemos otro ítem que es para completar las ideas, que se propone un planteamiento incompleto. La tarea es incluir la información que le dé coherencia y sentido a la frase que se está mostrando. Y también están unas que son, todas estas son muy comunes, y la última es abiertas de respuesta única, que requieren una respuesta específica de parte de la persona que se está sometiendo a la evaluación. Para elaborar las pruebas escritas es necesario identificar los aprendizajes esperados a evaluar, el tipo, el número de preguntas o reactivos proporcionales a la relevancia de los contenidos. Las pruebas escritas deben demostrar ciertos aspectos, es decir, ciertas características que anteriormente las mencionábamos. Una decíamos que era la objetividad, entendida como la no intervención del juicio personal. Además, la validez, que conduzca al logro del propósito de la evaluación, es decir, que cada pregunta mida exactamente lo que se va a evaluar. La confiabilidad,
el grado de exactitud con que cada pregunta mide el aspecto que se desea evaluar. La claridad, es decir, las instrucciones, preguntas y respuestas claras y precisas. Además, la asignación de un valor para cada pregunta o para cada reactivo. La calificación se obtiene a partir de la suma de los valores de estas soluciones correctas. Todo eso en cuanto a las pruebas escritas. Ahora vamos con las pruebas objetivas. Las pruebas objetivas se comprenden de un conjunto de preguntas que deben de ser claras y precisas, que requieren por parte del alumno una respuesta breve. Las respuestas podrían ser de múltiple opción u objetivas. El término objetivas hace referencia a las condiciones de la aplicación de la prueba, así como el tratamiento y posterior análisis de los resultados. Por ello no implica una mayor objetividad en la evaluación del rendimiento del estudiante. Algunos aspectos que se deben de considerar para la realización de una prueba objetiva es la selección de los contenidos. Es decir, todo lo que resulten relevantes en relación al dominio a medir deben de estar especificados de forma operativa, referido a los objetivos buscados, así como acorde a las capacidades de los estudiantes. Otro aspecto, la redacción de las preguntas o ítem, que en muchas ocasiones eso a la persona que se somete a la evaluación le es un poco complicado, ¿no? Debemos de poner claro qué es una pregunta. Primeramente, suele entenderse por una pregunta una declaración, asunto o tema sobre el que se va a trabajar. También puede utilizarse el término ítem. Otro aspecto es la corrección y puntuación. Es decir, debemos dejar claro a la persona que se esté evaluando el valor que se le asigna a cada ítem. Debe de dar cuenta del aporte del mismo a la prueba en total. En el caso de máxima homogeneidad de la prueba, se le aplicará un punto a cada ítem o igual puntuación a cada uno de los que se presentan. Otro aspecto es la presentación de la misma, es decir, la presentación de la prueba objetiva. Debemos de tomar en cuenta, en primer lugar, las indicaciones para realizarla. Eso es esencial para cualquier prueba para cualquier evaluación de conocimientos que nosotros vamos a hacer. Lo segundo es el formato de las preguntas. Y el tercero, los formatos de las respuestas, porque en este caso estamos planteando ítems con respuestas ya redactadas. Aquí también podríamos mencionar algunas ventajas que poseen las pruebas objetivas. Número 1, que es de fácil aplicación y corrección, lo que las torna de elección en contextos de masividad estudiantil. Eso que normalmente cuando tenemos sobrepoblación estudiantil, pues es mucho más fácil la aplicación y corrección de esta. También otra de las ventajas es que tiene la posibilidad de abarcar amplios dominios de aprendizaje, ¿verdad? Otra de las ventajas puede ser, es que permite detectar errores conceptuales e informar sobre la calidad de los aprendizajes completos, porque esto, es decir, toda evaluación nos da ciertos insumos para que nosotros podamos realizar cambios en la forma en que estamos procediendo para impartir la temática. Otra de las ventajas es que la corrección de la prueba
está menos afectada por aspectos subjetivos inherentes al corrector. Otra ventaja es la posibilidad de la identificación y cuantificación del nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos a los alumnos, con la posterior posibilidad de replantearlo de los mismos o refuerzo de las temáticas no consolidadas. Es decir, esto decíamos, toda evaluación nos da a nosotros insumos, nos da información que nos permite tomar decisiones. Y eso una de las decisiones podría ser cambiar la metodología porque según la prueba objetiva o según el examen no hemos cumplido lo que nosotros nos hemos propuesto. Otra de las ventajas es que admite la aplicación de múltiples análisis estadísticos, cuyos resultados posibilitan las diversas tomas de decisiones posteriormente, ¿no? Lo que estábamos mencionando. Ahora vamos con los exámenes. Los exámenes constituyen un instrumento valioso de evaluación de los aprendizajes. Sin embargo, y eso hay que ser claros, se ha abusado de ellos hasta llegar a convertirlos casi en el recurso exclusivo para este objetivo, para la evaluación. Como ya hemos compartido, deberíamos de evaluar los aprendizajes de los estudiantes utilizando, además de variados métodos, variados recursos, variados procedimientos o variados instrumentos. Los exámenes o los test de rendimiento están diseñados para estimar o medir el grado o nivel en que un sujeto sabe hacer y lo demuestra en un contexto. Es decir, en qué grado domina una competencia específica y en un momento determinado del ciclo escolar o del ciclo de aprendizaje. Es posible plantear que los exámenes en los que hemos estado interesados en este texto son los internos, porque son los diseñados y aplicados por los profesores, es decir, nosotros como futuros profesores, y en los cuales se basan sus análisis estadísticos. Aunque estos últimos sirven para determinar la validez y la confiabilidad, pocas veces se realizan ese tipo de análisis estadístico, ¿no? Sin embargo, deberían de diseñarse las tablas de especificaciones y de distribución para por lo menos asegurar la llamada validez de contenido, con lo cual seguramente incidiríamos en la confiabilidad de los instrumentos, después de haber construido nuestra tabla de especificaciones y determinando la distribución de los reactivos según el nivel de asimilación, estaríamos en condiciones de diseñar nuestro examen. Ahora vamos a ver los tipos de exámenes. El primero que se muestra en la lámina que tenemos al frente es el de respuestas breves y complementación. Son fácil de construcción, aunque también están dirigidos hacia un nivel bajo de asimilación, generalmente al de comprensión nada más. Por la sencillez de este tipo de reactivos, sugerimos que en un examen se utilicen pocos. Un ejemplo de esto puede ser cómo se llamó el personaje de la Revolución salvadoreña que expresó. ¿Cuál es la rama? Otro reactivo puede ser, ¿cuál es la rama de las matemáticas que se dedica al estudio de las operaciones matemáticas con números? Esos son dos reactivos o dos ítems que si nosotros nos damos cuenta solamente estamos evaluando niveles bajos de asimilación, es decir, el nivel más bajo que es la asimilación. El segundo que se nos presenta es el de respuesta alternativa. En este caso puede ser el de sí y no o el de verdadero y falso. Diversos autores recomiendan que no se utilice este tipo de reactivos,
Si bien, aunque no deberíamos de eliminarlos, será necesario tomar en cuenta la posibilidad de una explicación previa a los estudiantes, donde se explique la finalidad de suprimir el efecto de azar de las respuestas, es decir, que no lo vayan haciendo como lo dicen al buen salvadoreño, al tin marín, mediante la fórmula total será igual al número de aciertos menos el número de errores. Aplicando esa fórmula, pues evitamos en algunas ocasiones que se haga ese juego de ir contestando al azar. Consideramos con ello que los estudiantes pondrán más cuidado a la hora de responder y no tendrán una respuesta por un simple azar, como tanto se ha criticado en este tipo de reactivos. Algunos ejemplos de estos reactivos podríamos decir: El Salvador es un país latinoamericano, ¿verdadero o falso? Otro podría ser: el ave nacional del Salvador es el toro voz. Y así, generalmente estos reactivos también se utilizan para evaluar el nivel de comprensión. El tercer tipo de examen que se muestra es el de ordenamiento o jerarquización. Hasta se me traba la lengua un poco, ¿no? Se trata de los reactivos que presentan un listado de datos o de elementos que se deben ordenar, atendiendo a algún criterio que le interese al evaluador. Por ejemplo, ordenar una lista de datos de manera cronológica, por ejemplo, por cantidades de mayor a menor o viceversa. Podría ser de una jerarquía específica, puede ser por porcentajes, que se haga un ordenamiento lógico de importancia, etc. Algunos ejemplos de estos reactivos de ordenamiento o jerarquización puede ser: ordene jerárquicamente de mayor a menor los siguientes niveles de asimilación de conocimientos. Y ahí se debe de especificar. En el paréntesis de la derecha, por ejemplo, coloca el número que corresponda: aplicación, comprensión, creación y reproducción. Otro ejemplo más fácil puede ser con números. Se presentan un listado de una serie de números y que los ordenen de menor a mayor, por ejemplo. Estos reactivos se utilizan para evaluar niveles de comprensión, de reproducción o incluso de aplicación. Y luego el cuarto tipo de examen que se nos presenta es el de asociación, emparejamiento o correspondencia. Muy comúnmente es conocido como el pareo. Ese es, que con este tipo de reactivos se pretende la construcción de relaciones entre dos conjuntos de elementos que pueden ser de diversos contenidos. Es recomendable que una de las dos columnas posea un elemento más, ¿verdad? Para que generalmente se adiciona en la columna de la derecha, para que eso le dé un poquito de complejidad, podríamos decirle, a esta prueba, a este examen. Un ejemplo de reactivo de asociación es: relaciona los elementos de la columna de la derecha con los de la columna de la izquierda. Y se pone la indicación escribiendo dentro del paréntesis de la columna derecha el número que corresponda, que este es aportado por nosotros mismos, quienes han quienes han redactado la prueba en este caso. Y ya nosotros podríamos hacer las dos columnas. Una podría ser en donde mostramos definiciones
y en la otra columna de la izquierda en donde mostramos los conceptos, ¿no? Entonces, ahí que el estudiante o que el evaluando relacione cuál es qué definición corresponde al concepto que se le presenta. Este tipo de reactivos puede utilizarse para evaluar varios niveles, desde la comprensión hasta la aplicación. Vamos con el penúltimo tipo de examen que estamos presentando, que es el de localización o de identificación. Este tipo de reactivo se caracteriza por la presentación de esquemas, de mapas, de gráficos, cuadros o tablas, sobre los cuales es necesaria la identificación o la localización. Veamos un ejemplo de este tipo de reactivos. En el siguiente mapa, la indicación, ¿verdad? En el siguiente mapa colorea los estados, por ejemplo, en este caso, los departamentos, podríamos decir, de la zona oriental de la República de El Salvador. Entonces, aquí es donde el estudiante, en este caso lo estamos haciendo en etapa escolar, ¿no? Y ya en este caso vendrían los estudiantes y según la indicación deberían de colorear solamente los departamentos de la zona oriental del país. Entonces ahí es donde ellos deben de localizar o identificar lo que nosotros estamos pretendiendo que evaluar, ¿no? Para ver si ellos verdaderamente comprendieron esto. Estamos hablando de una materia de estudios sociales, por ejemplo. Y como último tenemos el examen de opción múltiple, que estos son con respuesta única, es decir, ahí en los de opción múltiple, aunque aparecen obviamente varias opciones, pero solamente una de ellas es la respuesta correcta. Son los que, en este caso, son los reactivos que se reconocen por los más útiles, que son los más útiles y con mayor aplicación en las pruebas objetivas, normalmente. Parece que es tanto por la fácil calificación como por las bondades que brinda a la hora de realizar los análisis estadísticos, ¿no? Una ventaja irrefutable es que sirven para cualquier nivel de asimilación de los conocimientos, aunque se les ha criticado por la influencia del azar, ¿no? Cuando decimos que se les presentan opciones y aunque no lo sepa, pero marca una y por decirlo así, de chiripa le pegó a la respuesta correcta. Bueno, como decíamos, estos eran los 6 tipos de exámenes y en este caso nosotros decíamos cerrados. Ahora vamos a ver los exámenes abiertos. Y podrían decir, ¿y cuáles son? Este tipo de exámenes también se conoce como los ensayos. Cuando hablamos de exámenes abiertos nos referimos a aquellos en los que es necesario plasmar el procedimiento, expresar completamente las ideas, justificar con argumentos, comentar, valorar y resolver problemas. Es decir, donde sea posible que el profesor aprecie de manera detallada el recorrido en la construcción de los conocimientos y no únicamente el resultado de dicha construcción, como es el caso de las pruebas objetivas, ¿no? Una debilidad indiscutible de este tipo de exámenes es que si no se presentan con claridad los criterios a realizar la evaluación, entonces podría caer en el exceso de subjetividad y con ello inferir cualquier respuesta que sea posible, ya que cada ser humano construye los conocimientos y, entre comillas, a su modo y manera. Sin embargo, no tiene que ser así. Los exámenes abiertos pueden ser ejemplos donde evaluamos tanto procesos como resultados.
aunque desde luego calificarlo lleva más tiempo, ¿no? La combinación del reactivo de prueba objetiva, de preguntas y preguntas de prueba abierta en un mismo examen es muy deseable. Pensamos que estos exámenes pueden explorar con mayor amplitud los niveles de aplicación y de creación en la actividad cognitiva. A continuación voy a mostrar algunas preguntas que generalmente encontramos en estas evaluaciones y que aclaramos que son a qué nivel se dirigen. Entonces, decíamos, el ensayo es un tipo de texto en prosa que analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera prácticamente un género literario, al igual que la poesía, la narrativa y el drama. Las características del ensayo. Es un escrito serio, fundamentado, que sintetiza un tema significativo. 2. Posee un carácter preliminar introductorio de carácter propedéutico. 3. Presenta argumentos, opiniones sustentadas. Entonces, un ensayo es simplemente una obra literaria relativamente breve, de reflexión subjetiva, en la que el autor trata de una manera personal, no exhaustiva, y en la que muestra cierta voluntad de estilo, de forma, más o menos explícita. Esto último propone crear una obra literaria, no simplemente informativa. Puede tratar sobre temas de literatura, filosofía, arte, ciencias, sociales, política, entre otros. En la actualidad está definido como un género literario, debido al lenguaje, muchas veces poético y cuidado que usan los autores, pero en realidad el ensayo no siempre podrá calificarse como tal. En ocasiones se reduce a una serie de divagaciones, la mayoría de veces de aspecto crítico, en las cuales el autor explora un tema concreto o expresa sus reflexiones sobre él, o incluso discurre y diserta sin un tema específico. En este caso, un ensayo escolar suele estructurar en 3 partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. La introducción es la que expresa el tema y el objetivo del ensayo, explica el contenido y los subtemas o capítulos que abarca, así como los criterios que se aplican en el texto. Es el 10% del ensayo y abarca más o menos 6 renglones. Además, esta parte puede presentar el problema que plantea al tema, al cual vamos a abocar nuestros conocimientos, reflexiones, lecturas y experiencias. Si este se plantea, entonces el objetivo del ensayo será presentar nuestro punto de vista sobre dicho problema, su posible explicación y sus posibles soluciones. Luego de la introducción, continúa el desarrollo. El desarrollo contiene la exposición y análisis del mismo tema. Se plantean las ideas propias y se sustenta con información de las fuentes necesarias, ya sean libros, revistas, internet, entrevistas, entre otros. El desarrollo es el que constituye el 75% del ensayo. En él va todo el tema desarrollado, utilizando una estructura interna de 50% síntesis, 15% resumen
y 10% de comentarios. Se sostiene la tesis ya aprobada en el contenido y se profundiza más sobre la misma, ya sea ofreciendo contestaciones sobre algo o dejando preguntas finales que motiven al lector a reflexionar. Y la última parte, que es la conclusión. En este apartado el autor simplemente expresa sus propias ideas sobre el tema. Se permite dar algunas sugerencias de solución, cierra las ideas que se trabajaron en el desarrollo del tema y propone líneas de análisis para posteriores escritores. Esta última parte mantiene cierto paralelismo con la introducción, por la referencia directa a la tesis del ensayista, con la diferencia que en la conclusión la tesis debe de ser profunda, a la luz de los planteamientos expuestos en el desarrollo. Y es así como vamos dando por cerrado casi ya esta producción, en donde hemos visto las técnicas e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes. En este caso vimos 4 técnicas e instrumentos en específico. Número 1, las pruebas escritas. Número 2, las pruebas objetivas. Número 3, los exámenes. Número 4, el ensayo. Y como en un principio decíamos, una buena evaluación es aquella que se deriva de varias fuentes de información sobre el desempeño del alumno. El profesor debe de recurrir a diferentes técnicas y medios para poder realizar esta evaluación. La evaluación de los aprendizajes juega un papel de mucha importancia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ella se encarga de orientar la actividad a través de sus informes sobre la forma en que se van alcanzando los objetivos. Si la evaluación señala que se van cumpliendo los objetivos, el maestro y los alumnos tendrán un estímulo eficaz para seguir adelante. Si la evaluación de los aprendizajes muestra deficiencias o carencias en cuanto a los objetivos que se pretenden alcanzar, será entonces tiempo de hacer las rectificaciones y ajustes necesarios al plan para motivar nuevamente a los alumnos y de examinar si los objetivos señalados son los más oportunos para colocarse en esa precisa etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es así como nosotros cerramos esta producción, agradeciéndoles su atención, y espero que este video sea de mucha ayuda para ustedes, para que logren comprender la importancia de las técnicas e instrumentos para evaluar los conocimientos. Hasta la próxima.